El cannabis sativa es una planta originaria de Asia que se cultiva desde tiempos prehistóricos debido a sus numerosos usos, no solo por sus propiedades psicoactivas, sino también medicinales, alimenticias e industriales. Las velas utilizadas por vikingos y fenicios y hasta las que utilizó Colón para llegar a América estaban confeccionadas con fibras de cáñamo, así como el papel en que se escribió la primera constitución de los Estados Unidos, firmada entre otros por George Washington, quien plantaba personalmente la marihuana que solía fumar. Es precisamente por su uso recreativo que el cannabis ha sido estigmatizado, lo que impidió que fuera estudiado como fármaco e incorporado al arsenal terapéutico, aunque algunos médicos lo han usado en secreto para mejorar síntomas discapacitantes y la calidad de vida de algunos pacientes. En nuestro país, el uso de cannabis medicinal fue reglamentado en 2015 y al año siguiente se realizó el primer curso de medicina canábica de Latinoamérica para instruir a los profesionales de la salud, ya que los médicos no escapan a los prejuicios y muchos consideraban al cannabis exclusivamente como una sustancia de abuso. Estudios realizados en Uruguay demostraron una respuesta terapéutica positiva, sin efectos adversos significativos, en más del 60% de los pacientes, quienes experimentaron además una mejora importante en su sintomatología. Cada vez son más los pacientes que consultan por cannabis medicinal, tratándose sobre todo de personas mayores de 60 años, buscando paliativos para el dolor, las enfermedades neurodegenerativas, afecciones digestivas y como acompañamiento para tratamientos de radioterapia. La doctora Julia Galcenaro es médica internista, especialista en VIH y adicciones y la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, que tiene el desafío de incluir el cannabis en la práctica profesional y preparar a los médicos para su adecuada prescripción. En tanto nuestro país es pionero en el tema de regulación de esta sustancia, es buena noticia que sea utilizada para la salud de todos. Es un placer recibir a la médica internista Julia Galcerano. Bienvenida. Gracias. Es un placer estar con ustedes también. Muchas gracias. Vamos a despejar muchas dudas, además de conocer el funcionamiento de esta primera clínica canábica en una mutualista donde usted está llevándola adelante aquí y son pioneros porque no hay antecedentes al respecto. Pero vayamos primero a las características de la planta, los compuestos que tienen y que muchas veces confundimos y hay una confusión entre cannabis y marihuana. Sí, está muy buena la pregunta. En realidad, cannabis y marihuana es lo mismo, es la planta de cannabis. Y los componentes son iguales. Esta planta, que es maravillosa, tiene más de 130 cannabinoides, que son los que tienen la función cuando tratamos. De los que más conocemos es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el que la gente más conoce, porque es el que se usa para uso recreativo o uso adulto, como nos gusta decir a nosotros, y el CBD, que es el cannabidiol, que tiene uso médico fundamentalmente, porque no da un efecto recreativo. Pero además hay polifenoles, hay terpenos, hay proteínas. La planta en sí tiene más de 1.300 compuestos. Como bien mostraron ahí en la presentación, en realidad el uso del... Porque va a depender, cáñamo, ¿qué es? Cuando tiene menos de un 1% de THC. Entonces, se puede usar para muchísimas cosas. Se usó para papel, para las velas, se usa porque tiene omega 3 también y omega 6, se usan las semillas como cosas energéticas. La resina es la que se usa como recreativo y como medicinal. Y ahí empieza la confusión, pero en realidad va a tener que ver cuál es el porcentaje de cannabinoides que usamos y para qué los usamos. ¿Tá? En realidad, porque además si yo uso un preparado que tiene THC y CBD con la misma concentración, el CBD puede contrarrestar los efectos psicoactivos del THC. Pero a veces, en medicina, necesitamos efectos psicoactivos. Si tengo un trastorno de estrés postraumático, voy a tener que usar THC. En el país no hay, pero esto es un poco para que la gente entienda que cannabis medicinal no es igual a adicción. Va a depender de lo que necesitemos y que además los médicos a veces usamos fármacos adictivos, pero si los necesitamos los usamos. No sé si quedó claro. Sí, y a mí lo que me interesa es saber cómo hacemos para luchar contra el prejuicio cultural que hay, porque cada vez que hacemos este tipo de notas,
ya sea aquí en radio o en televisión, yo ya me estoy adelantando. A través de las redes hay un brazo de la audiencia que se está haciendo cruces y que está diciendo que estamos promocionando el consumo de la marihuana recreativa o de uso adulto, como bien decía usted. Y no hay información, por lo menos no hay, la información está, pero no se informa realmente de todas las posibilidades, porque además, haciendo otras notas con otros especialistas, están también todas las posibilidades industriales que tiene esto. No es lo que nos compete ahora, pero ¿cómo hacemos? Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo hacemos para derribar culturalmente el mito de lo que es el uso medicinal con el uso recreativo? En realidad es información, por eso estas notas que ustedes hacen, que llegan a mucha gente, son buenísimas. Información a la población general e información al cuerpo médico, porque de ahí partimos. SUEN, esto que decía Petru, de por qué hacemos un nombre tan largo, lo achicamos en la Sociedad de Endocannabinología, es SUEN, agrupa médicos que trabajamos este tema y en realidad parte de nuestros objetivos es eso, es enseñar. En la mutualista, como ustedes decían, en Casmo, estamos haciendo un curso para médicos que se anotaron más de 150 en un curso que es de 5 días. Quiere decir que, ¿por qué digo los médicos? Porque los médicos somos a los que los pacientes te preguntan, las personas preguntan. Pero además... Y los que confían, además. Y los que confían, para ver, si el médico le dice, no sé, esto es medio raro, esto es alternativo, esta doctora... A ver, pero si el médico dice, bueno, vamos a ver, empezamos a ver. ¿Y qué es lo que pasó? Como empezamos desde el año 2016 a hacer el primer curso en el sindicato médico, a partir de ahí, a pesar de que la ley se aprobó en el 2013, ¿no? Pero a partir de ahí la gente empezó como a poner más atención. Hay como más disposición. A pesar de eso, ayer se presentó de la Universidad Católica una investigación de qué pensaban los médicos del cannabis medicinal y bueno, hay como, no hay tanto desconfianza y hay como un mayor interés. Y con la gente, Cairo, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un promedio de edad del consultorio privado, no en este que empezamos ahora, que todavía no tengo estadísticas, pero en el consultorio privado que empezamos en el 2017, tenemos un promedio de edad de promedio de 65 para arriba. La gente, lo primero que pregunta es, ¿me voy a hacer adicta? Es la que tú te refieres. ¿Cuál es la respuesta? No, y le explicamos que no. Primero, porque además el cannabis, ahora me salgo del medicinal, no da un síndrome de abstinencia, que eso es la definición de adicción. ¿Puede dar adicción? Sí, psicológica. Pero en estas les explicamos que dependiendo de la dosis, dependiendo de lo que le damos, no. Pero va a depender de su patología. Si tengo un paciente oncológico con dolor importante en etapa terminal, me va a importar mejorarle la calidad de vida. No me va a importar, porque lo hacemos con morfina, no me va a importar que use mucho cannabis, porque el cannabis además va a tener menos efectos adversos que la morfina. Entonces, la idea es esta, no da adicción, las dosis que nosotros damos son diferentes, los componentes son diferentes, pero el THC no es el malo de la película del cannabis. El THC tiene efectos médicos también. Nosotros, y esto tengo que decirlo, no hay productos regulados con THC. Entonces, parte de lo que queremos y pedimos desde la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, de la SUEN, es acceso a productos con todos los cannabinoides que podamos manejar. Pedimos acceso económico para la gente y, bueno, y sin duda formación para los colegas. ¿Y qué otras patologías ¿no? pueden tratarse? Usted hablaba recién de un enfermo de cáncer, una enfermedad casi terminal. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo cuando una persona presenta cierta patología, que usted me puede contar con un ejemplo, cuando se trata con cannabis medicinal? En realidad podemos tratar, el cannabis es un medicamento multitarget, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema que se descubrió hace menos de 25 años, que se llama sistema endocannabinoide, que tiene receptores en todos los sistemas y en todos los órganos. Entonces, va a depender de lo que yo quiero tratar, el síntoma que quiero tratar, cómo lo voy a tratar. Esto quiere decir que si empezamos, por ejemplo, una de las más conocidas es la epilepsia refractaria, ¿sí? La epilepsia refractaria, la esclerosis múltiple, el Alzheimer ayuda como a parar, no es que cambia el Alzheimer y le da mejor calidad de vida, el autismo. Estoy yendo con lo neurológico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa nosotros cuando el sistema endocannabinoide es un sistema homeostático que en realidad regula diversas funciones del organismo, donde tiene que ver con la memoria, el dolor, el apetito, el sueño?
cuando se daña, no puede generar endocannabinoides propios. Todos ustedes, todos nosotros generamos endocannabinoides, que los más conocidos son la anandamida y el 2-AG. Cuando esto no funciona, ¿yo qué hago? El médico que trata va a darle fitocannabinoides, que son los cannabinoides de la planta, o cannabinoides sintéticos que en nuestro país tampoco hay. Pero en otros países hay desde 1989. Entonces, ¿y qué eso qué va a hacer? Va a hacer que se va a... Ese cannabinoide, ya sea el propio, o el fitocannabinoide, o el sintético, va a unirse al receptor y eso va a desencadenar una serie de acciones. ¿Sí? Doctora, ¿es costoso el tratamiento? Sí, es costoso. ¿De cuánto estamos hablando? Va a depender de la patología también, volvemos y le pregunto, le hago dos preguntas en una. ¿Es costoso justamente por el lugar que está ocupando este tratamiento dentro de lo que es el menú de tratamientos que puede haber para una persona en esta situación? No, a ver, es costoso porque en principio los productos regulados que tenemos vienen de otro país, vienen de Suiza. Nosotros somos el país del cannabis, el país que reguló, no tenemos productos nacionales regulados, ¿sí? Entonces, porque una cosa es el cannabis de uso medicinal, el cannabis que se usa como medicinal, y otra cosa es el cannabis medicinal con todas las características de un cannabis de grado médico, que tienen que tener GMP, tienen que tener determinadas características. Cuando eso además se importa, termina siendo más costoso. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente no puede acceder. Cuando hablamos de costo, decimos que un frasco de 30 mililitros que le puede dar para un mes sale 7.000 pesos. En algunos lugares lo consiguen más barato. Bueno, en la institución donde estoy ahora lo pusieron más en cuenta, pero en realidad es un dinero que tiene que mantener. Esto hace que la gente se vuelque a lo que nosotros llamamos mercado gris. ¿Por qué? Porque vio que el cannabis le sirve, porque vio que no puede acceder y porque, bueno, puede tener soluciones. Esto llevó a que nosotros en el año 2019 apoyáramos lo que es la ley de accesibilidad al cannabis, que todavía no se reglamentó. ¿Por qué? Porque en realidad hay como otras opciones. Hay asociaciones de pacientes, hay gente que cultiva el cannabis, algunos lo estudian, otros no. Bueno, nosotros queremos que el cannabis sea medicinal, no de uso médico. Con esta diferencia, yo quiero que la gente use un cannabis que tenga un grado médico, que sepamos que tiene y que los médicos podamos reproducir, porque si no, queda en una cosa de es bueno porque es de la tierra, es bueno porque es mágico. No es bueno porque es de la tierra, no es bueno porque es mágico. Es bueno porque tiene propiedades y que cada vez se están conociendo más. En realidad ustedes piensen que el THC se descubrió en el año 1964. Se siguen descubriendo más cannabinoides. Esto es fascinante, pero bueno, tenemos que hacer que sea accesible. Usted habla, de las presentaciones, un frasco, decía, tantos mililitros. La forma de las presentaciones que tiene y cuál es la mejor forma de consumo, digamos, ¿es la de uso? Igual? De uso, digamos. Perdón, Trini, porque... Sí, no, está perfecto. Porque la gente cuando me dice yo lo que yo consumo... La palabra consumo está asociada... La consumo está asociada a droga recreativa o de adulto. Uso, perfecto. Perdón que te corregí, pero me parece que está bueno porque... para aprender, para cómo por nos eso. expresamos. En realidad, en nuestro país solo hay en forma de aceites que se usan tipo gotas. La mejor manera es la sublingual. ¿Por qué? Porque llega más rápido y no pasa todas las barreras. También hay, regulado hay solo aceites. Después hay, en el mundo hay pastillas, hay comprimidos, hay supositorios. Aquí hay mucha crema, hay ungüento. Pero digo, en realidad en el país, en el mercado regulado, son aceites. Y son del mismo producto, del mismo cannabinoide. Lo que tenemos es CBD, cannabidiol, en distintas concentraciones, al 2, al 5, al 10, de dos laboratorios diferentes. ¿Está admitido este tratamiento a cualquier edad de una persona? Sí, ahí está muy buena la pregunta. Sí, va a depender de la patología. Los pediatras y los neuropediatras todavía tienen sus dudas y yo las comparto porque no se sabe qué pasa en el neurodesarrollo. Porque los estudios que hay son del THC, no son del CBD. Entonces, pero lo que sí se sabe es que si tengo un gurí de 6 meses, de 3 años o de 9 con epilepsia refractaria y tiene 60 crisis por día o tiene 10, que igual lo invalidan, y con el cannabis medicinal pasa a tener una o nada o una por semana, bueno, se verá qué pasa. Esto es
porque esto nos pasa con todos los medicamentos, Jairo. Tenemos que valorar, yo siempre digo, riesgo-beneficio. Si le hace bien, bueno, vamos a ver, y si esto hace que yo disminuya, porque esto es la otra cosa del cannabis, al actuar y hacer bien hace que disminuya otros medicamentos que tienen más efectos adversos. ¿Esto quiere decir que el cannabis no tiene efectos adversos? Sí lo tiene, pero son menores. Entonces, ¿se puede usar cuando son más chicos? Se puede usar, va a depender qué tienen. Me quiero ir un poquito del trillo para hacerle una pregunta, doctora. Sí. ¿Hacia dónde va la medicina? Porque en los últimos años y antes de la pandemia, uno veía cómo la comunidad médica lentamente empezaba a adoptar de alguna manera lo natural, entre comillas, para tratar ciertas enfermedades. Viene la pandemia, aparecen las vacunas, que son de farmacéuticas industriales, las vacunas funcionan y ahora hay como una especie, es como que la balanza otra vez cae hacia la farmacología industrial. Sí. Y sí, está muy bien, es todo un tema, porque en realidad hay como distintas corrientes y a lo largo del tiempo pasa con los medicamentos, pasa con las dietas, pasa con lo nuevo. Yo creo que la pandemia, como tú muy bien dijiste, inclinó la balanza mucho más a lo que es medicamentoso. Lentamente se está volviendo y nos pasó a nosotros con la consulta de cannabis también. Disminuyó y ahora la gente empezó como a pensar, bueno, ¿cómo puedo ayudarme? ¿Cómo puedo ayudarme en mi estado de ánimo? Hubo mucha depresión, todavía hay mucha depresión por COVID, post-COVID, por el aislamiento. Entonces, esto aumentó todo lo que es la patología crónica, sobre todo el dolor crónico, sobre todo en los mayores de 65, porque la soledad aumenta todo lo que tenemos que sentimos mal. El 2 de agosto comenzó a funcionar la primera clínica canábica de cannabis en una mutualista. Estábamos hablando del CASMU, se lo comentábamos hoy. Cuéntenos cómo funciona, a quiénes atienden, cómo es esta primera experiencia en este centro. En realidad esto es un proyecto que habíamos planteado ya hace más de 2 años, se hizo realidad este año. Abrimos el 2 de agosto y explotó la policlínica, por decirlo de una manera. La gente se anotó. A ver, hay mucha gente que ya tomaba y vino a la mutualista a ver si esto lo cubría con un ticket mutual, esto también hay que decirlo. Hay otra gente que no y que quería saber. Y hay gente que vino a asesorarse, pero realmente la respuesta fue muy buena. Lo que hicimos en un principio fue que la gente pudiera anotarse sin necesidad de un pase de especialista. ¿Sí? Entonces, la mutualista les va a dar una medicación de un... ellos en el CASMU hicieron un convenio con un laboratorio con Cayone Jamonet, que ahora está en EDCAM, y eso va a estar a la orden, digamos, si el médico lo indica, si lo indicamos, con un ticket diferencial, porque esta medicación no está en el PIAS, no está en lo que tiene en el formulario terapéutico nacional, en las prestaciones integrales de salud, porque no está en eso. Entonces está re interesante. Hubo como una movida de todos. En la policlínica somos 2 colegas, la doctora Ana Suárez y yo. Y bueno, y estamos en esta cosa de... Todo el mundo quedó, porque claro, sin propaganda, tuvimos una entrevista en otro canal, pero sin propaganda, el primer día ya estaba la policlínica completa. Y esto fue como interesante. Solo para los socios CASMU. del CASMU. Y está pensado, a raíz de la repercusión, como usted decía, que explotó, le decía usted, ¿no? Allí en el CASMU, de que otros colegas en otros centros puedan hacer experiencias similares como esta primera clínica. Nosotros incluso en el emprendimiento privado que tenemos hemos ofrecido a otras mutualistas. Está empezando. Ya igual Casa de Galicia, por ejemplo, también pidió charlas informativas, ya hay como un movimiento. De cualquier manera, también quiero contarles que SUEN tiene una página, porque si no, les explicamos lo de la sociedad, tiene una página web que además tiene toda una lista de médicos prescriptores. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí lo que sí nosotros queremos que este tratamiento sea indicado por un médico y supervisado por un médico. ¿Por qué? Para ver todo lo que tiene que ver con interacciones con las otras enfermedades, porque el cannabis también tiene algunas contraindicaciones. Entonces, lo que nosotros hicimos desde la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología fue decir, bueno, avalamos a los que tienen formación. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? Bueno, una de las importantes es alergia al cannabis. ¿Qué les hay?
Sí. Otra es el... No sabía. Sí, alergia a cannabis y puede ser compleja. Sí, tenemos algunos, es increíble que hemos encontrado. El embarazo. El embarazo, porque no se sabe mucho qué pasa con el CBD. Y sí se sabe del THC. Acá volvemos a lo mismo. Las investigaciones que hay son más del THC que del CBD y bueno, aspiramos a hacer investigaciones también. La gente que está anticoagulada con warfarina si no tiene un control. Después, estas serían las como más relativas, las absolutas. Después, por ejemplo, si alguien está con Choice, que es uno de los nombres de la warfarina, y me dice que no se va a controlar, no lo voy a tratar con cannabis. ¿Por qué? Porque el cannabis va a aumentar los riesgos de sangrado, ¿sí? Y después hay contraindicaciones más relativas, como pueden ser las cardiopatías descompensadas si no están tratadas, las arritmias, y va a depender ahí con qué lo trato. Si lo trato con THC, tengo que tener más cuidado, si lo trato con CBD, no. Entonces, y por eso el asesoramiento, porque les vuelvo a contar que aunque no tengamos regulado, hay gente que viene al consultorio que ya está trae otra medicación que está usando, que los componentes uno le tendría que decir, bueno, mire, esto no lo tiene que tomar, usted tiene que usar otra cosa. Entonces es y después... No, y está bárbaro lo que usted está respondiendo, porque estamos hablando del uso responsable también. Es eso. De esta opción, ¿verdad? Es eso. Quizás la pregunta no es para usted, pero quizás usted sí tiene la respuesta, porque bueno, en la presentación, antes de arrancar a conversar con usted y en el desarrollo, se habla de todas las posibilidades que tiene el cannabis, todas las posibilidades industriales que tiene el cannabis, desde la medicina, desde la industria, desde diferentes lugares. ¿Hay algún tipo de comunicación en común en lo que tiene que ver, bueno, con el reivindicar el cannabis como una fuente de trabajo, una fuente también, una fuente de productos? Sí, tratamos. Es parte de lo que tratamos. A veces no es tan fácil porque hay como miradas bien diferentes, pero sí tratamos de que el cannabis sea como el punto de unión con las empresas. Ahora hace poco, no sé si ustedes se han enterado, salió un artículo nuevo, 46, que está referido al cannabis medicinal, pero tiene que ver, hace el foco mucho más en lo que es las empresas, para la exportación y demás. Tratamos de tener instancias también con los cultivadores como para la formación y para que, bueno, para esto mismo de explicarles que tenemos que ir todos por el mismo lugar y que el uso del cannabis tiene que ser responsable y que no puede ser cualquier cannabis. Y tratamos de apoyar desde distintos lugares. A veces lo que pasa es que con los grupos médicos hay distintas visiones también, ¿no? Entonces, hay algunos que peleamos más por la accesibilidad y que peleamos por el apoyo, hay otros que prefieren más los productos farmacológicos, el medicamento en sí, y que tiene su explicación y tiene su que ver. Por eso digo que tratamos, y es parte también de nuestros objetivos, estar en contacto con lo que es la Junta de Drogas. Ahora se creó en el ministerio que está ahí al mando el químico Carlos Lacaba, un programa de cannabis medicinal y terapéutico que ya nos pusimos en contacto. Es decir, tratamos de estar como en contacto con todos los actores y apoyar desde nuestro lugar todo esto que tiene que ver con el cannabis medicinal. Médica internista, doctora Julia Balsera. ¿Tenés una más? No, ya tenemos que cerrar, pero es solo donde pueden contactarla, porque hablábamos de este consultorio en el Casmo, de esta clínica, pero también usted habla de un consultorio privado. ¿Cómo puede hacer la gente para contactar? En el Casmo se pueden anotar por la web o por el 144. En la clínica, búsquenlos en SUEN, está el teléfono. Perfecto. Y se comunican de médicos prescriptores y se comunican. Y CEDU, que es el Centro de Endocannabinoología del Uruguay, yo se los dejo a ustedes si quieren. Perfecto, genial. Y que ahí tenemos un equipo interdisciplinario, que está bien la pregunta, porque mis compañeros después, si no me quieren... No, y seguramente mucha gente quiera contactarla después también de esta nota, y después nos van a preguntar, así que nosotros les vamos a pasar todo. Doctora Julia Galcerano, muchísimas gracias por esta visita y esta charla. Gracias a ustedes por el espacio y por promocionar siempre. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.